Ahora, y entonces, bueno, esta clase todavía la vamos a ver con el maestro Gerardo y vamos a ver entonces una librería, que es, digamos, la librería más común en Python para representar gráficamente sus datos. Es decir, para hacer figuras, gráficas y todo tipo de plots, ¿no? Entonces, bueno, pues adelante, Mendo. Gracias, Raúl. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver igual una introducción, porque eh, al igual que con NumPy, es un monstruo de librería, entonces eh, vamos a alcanzar a ver como conceptos básicos con lo que ustedes pueden empezar a trabajar. Y de todas maneras ya saben que se pueden referir a la documentación de Matplotlib si quieren hacer como cosas más específicas o más complicadas, dependiendo de los proyectos que tengan. Pero espero que lo que alcanzamos aquí, puedan ustedes tener ya una intuición de cómo hacer gráficos en Python, ¿sale? Entonces, la librería específica se llama Matplotlib. Es una librería de Python específicamente para graficar datos, ¿sale? Y ustedes pueden hacer gráficas de datos, en principio, con Matplotlib de dos formas. O sea, utiliza dos interfaces. La primera es una interfaz orientada a objetos, en la cual se utiliza una instancia que se conoce como access.access. ¿Sí? Aquí el objeto base de Matplotlib es el objeto figure, o el objeto figura, ¿no? Si quieren verlo con la traducción, que es donde ustedes van a almacenar cada uno de los gráficos que ustedes hagan. ¿Vale? Sin embargo, esta también se pueden crear instancias que se conocen como access, que es la figura dentro de la figura, por decirlo así. Digamos que la figura es como el frame, como el contenedor del gráfico que ustedes van a tener. Ahorita, con los ejemplos, va a ser un poco más claro eso. Y la segunda está basada en MATLAB, ¿sí? Y es una interfaz de tipo, se dice, como de estado base, base state based, o algo así, ¿no? No encontré una traducción como literal para esto. Entonces, vamos a ver cómo graficar con con cada una de estas dos formas. En principio es lo mismo. Bueno, en principio tiene ligeras diferencias, pero ustedes, tanto sea una u otra, la pueden ocupar. Si en algún momento ustedes utilizaron MATLAB o han utilizado MATLAB, a lo mejor se van a acomodar con la otra, con esta forma. La verdad es que esta es más intuitiva. Esta, la orientada a objetos, ahorita ustedes ya tienen conocimientos básicos de programación orientada a objetos, puede que también se les haga más sencilla y en lo personal es un poco más útil. Pero bueno, vamos a ver cómo generar gráficos de forma sencilla y cómo manipular los elementos de cada una de las gráficas. ¿Sale? Y todo esto que les voy a comentar viene en la documentación de Matplotlib. ¿Sale? Entonces, vamos a verlo ahora sí que de la forma fácil a la forma... Bueno, vamos a verlo al revés, por decirlo así, porque no es como complicado, pero vamos a ver primero y luego vamos a ver este. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo generamos gráficos tipo state-based, ¿no? Entonces, aquí la idea de una interfaz de tipo estado base eh, quiere decir que nosotros vamos a ocupar diferentes funciones para un objeto que ya está predeterminado, que ya se encuentra definido. ¿Sí? Una analogía sería que nosotros, el objeto figure ya se encuentra hecho, por decirlo así, y entonces ustedes lo único que van a hacer es ocupar diferentes funciones para las cuestiones que lo necesiten. No es necesariamente diferente al otro, pero sí tiene ligeras diferencias. Ahorita vamos, en un momento más vamos a ver cómo es. Y como toda librería de Python, necesita ser llamada también. Y ya vimos que las librerías o las funciones de otros scripts
se mandan a llamar a través de a través de la palabra reservada import, ¿sí? Aquí hay de dos formas, ¿sí? Podemos utilizar otra palabra reservada, que en este caso se llama from, ¿sí? El nombre de la librería, que en este caso es matplotlib, luego la palabra reservada import, el nombre de la librería que queremos específicamente y el alias, ¿sí? En este caso le estamos diciendo que de matplotlib queremos la librería pyplot, ¿sí? Que es la que vamos a ocupar para hacer eh, nuestras gráficas, ¿sí? Otra manera, que es lo mismo, nada más que es un poco más reducido, ponemos la palabra reserva de import, matplotlib, que es el nombre de la librería principal, punto, pyplot, que es el nombre de la librería que nosotros vamos a ocupar, y después el alias, ¿sale? Las dos formas son equivalentes, la de las dos formas pues, funciona lo mismo, ¿sale? Entonces ya tenemos importada esta librería, y entonces vamos a empezar, ahora sí ya podemos empezar a hacer gráficos, ¿no? Entonces vamos a hacer el gráfico más sencillo que podamos imaginarnos, que es un punto, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros poder hacer un gráfico, en este caso necesitamos crear un objeto que es el objeto figura, ¿sí? Que es como el frame en donde va a estar contenida el gráfico, ¿sí? En este caso, no es necesario, por eso se dice que es tipo de estado base o state based, porque a final de cuentas no es necesario primero crear la figura figure y después el gráfico. Directamente podemos hacer el gráfico a través del uso de pyplot.plot, que es la función que nosotros vamos a ocupar para graficar, ¿vale? Entonces, en este caso, para hacer el punto, necesitamos, como bien saben, las coordenadas del punto, ¿no? En este caso, la coordenada en X o en el eje horizontal, y la coordenada en Y en el eje vertical, ¿sí? Pero fíjense que pasa algo curioso. Voy a quitar esta parte. Vean cómo aparece. Ay, ¿por qué? Ah, sí, es cierto. Permítanme. Ok. Voy a quitar esto. Vean cómo aparece. ¿Sí? Si yo nada más le doy, a final de cuentas nos vamos a encontrar con un montón de argumentos para punto plot. Vamos a irlos desmenuzando o resumiendo a lo mejor los más básicos, por decirlo así. Pero después vamos a ver en la documentación que podemos poner diferentes tipos de características a nuestros gráficos. ¿Sale? Pero miren lo que sucede. Si yo nada más doy un punto inicial y en X, bueno, sí, un punto en X y un punto en Y, no me va a aparecer nada. Esto es porque pyplot.plot dibuja líneas en dos dimensiones. ¿Sale? Entonces, para nosotros poner un solo punto, forzosamente nosotros tenemos que poner un argumento que en este caso es el marcador, ¿sí? Cómo queremos que nosotros marque, en este caso, nuestra línea. Y aquí estamos especificando que el marcador quiero que sea un punto, que en este caso es el carácter O, ¿sí? Entonces ahí me va a aparecer el punto inicial. Estrictamente hablando, pyplot.plot lo que nos va a hacer es graficar líneas en dos dimensiones. Si se dan cuenta, el objeto es una línea, ¿sí? Y la instancia que estamos creando es una línea 2D, ¿sí? Entonces, fíjense que como nosotros esta función es para graficar líneas en dos dimensiones, pues evidentemente para nosotros graficar una línea necesitamos darle un punto inicial y un punto final. Y estos son los argumentos de entrada para nosotros graficar una línea usando esta función. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es
darle como argumento dos listas en las cuales la primera lista tenga todas las coordenadas de los puntos que van a conformar la línea en el eje horizontal y todas las coordenadas del eje vertical, ¿sí? En este caso queremos que nuestro primer punto sea de punto 5.5, perdón, es así. Es punto, ajá, creo que está al revés. Así, ¿sale? Entonces, en este caso yo estoy dando que y1 y y2 es 1.0 y x1 y x2 es 0.5. Entonces, yo al momento de graficarlo, ¿por qué no me está graficando? Permítanme, creo que ya sé por qué. Ahí está. Ok, listo. Entonces, cuando yo paso como listas las coordenadas tanto en X como en Y de los puntos, pues automáticamente me va a ir dibujando las líneas. Ahora, fíjense si yo pongo el marcador. ¿Sí? Lo que está haciendo es marcarme los puntos que yo le estoy dando, las coordenadas de los puntos que yo le estoy dando y traza líneas de un punto a otro. ¿Sí? Entonces ya, esos son los gráficos más sencillos que pudiéramos hacer, un punto y una línea, ¿no? Entonces, en este caso, podemos tener diferentes caracteres, podemos darle diferentes argumentos. En este caso vimos ponerle un marcador. En este caso, si nosotros queremos cambiar el color de una línea, basta con poner el argumento color, ¿sí? Igual, y se le da como una cadena de caracteres el nombre del color, ¿sí? En este caso, puede ser el nombre completo o el carácter que está relacionado con el color, ¿sí? En este caso, hay una lista de colores predeterminada por Matplotlib, en el cual hay que referirse a la documentación para ver cuáles son válidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del color negro, tiene que ser así, o con el carácter K. Ya le puse los colores en el chat, los colores que acepta, que reconoce Matt. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, hasta aquí creo que no hay pierde, ¿no? O sea, ya hacer un punto y una línea creo que es lo más básico que podemos hacer. Y para hacer un punto solamente necesitamos dar coordenada en X, coordenada en Y, o coordenada en Y, perdón, y coordenada en X. Y para dibujar líneas necesitamos poner cada uno de los puntos que va a ser las líneas. ¿Sí? El punto inicial y el punto final. Y tiene que ingresar dentro de una lista. ¿De acuerdo? Entonces creo que hasta aquí vamos bien. ¿O tienen alguna duda, pregunta o comentario? No. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro tipo de gráficas, ¿sale? Vamos ahora a utilizar nuestra gráfica nuestra librería de NumPy que ya conocemos y vamos a crear dos arreglos de datos. El primero es un arreglo de números pseudoaleatorios que va a tener, que es de 25 elementos y con el otro vamos a calcular el coseno del arreglo X, ¿no? Entonces vamos a hacer una gráfica de dispersión, ¿sí? O una gráfica de datos, de puntos, perdón. Y para eso utilizamos la función pyplot.scatter, ¿sí? Aquí en este caso, lo que va a recibir como argumentos son los datos en X, los datos en Y, y los argumentos relacionados con las características del punto, ¿no? En este caso, el argumento ese que nos determina el tamaño del punto en píxeles, el color
del punto, ¿sí? Entre otros, ¿vale? Entonces, en este caso, ahí tenemos uno, ¿no? Ahora, imagínense, a lo mejor esto no es una gráfica de dispersión per se, pero vamos a hacer otra arreglo de números pseudo-aleatorios con la misma dimensión, y ya, ¿no? Eso a lo mejor ya se ve más como una gráfica de dispersión, ¿no? Pero aquí es importante algo. Como vamos a ver después, en PyPlot, a lo mejor no es necesario que tú pongas los datos en X y los datos en Y. Solamente eh, pudieras poner los datos en Y. En Scatter te va a marcar error si nada más le pones, por ejemplo, los datos en Y. ¿Sí? Porque aquí sí necesita exactamente lo que hace relacionar elemento a elemento de cada uno de los arreglos o de las entradas de datos que estás dando, que en este caso acepta solo listas y tuplas, y es como si fueran coordenadas del punto. Entonces, si tú no le das uno de los dos elementos, pues te va a marcar un type error, ¿no? Entonces, en este caso hay que dar ambos datos en X y en Y. ¿Sale? Mira, aquí les había puesto lo de los colores. Pero qué bueno que Raúl ya es pozoso. Hasta aquí está como sencillo, ¿no? O sea, ahorita vamos a ver cómo se le meten más elementos, ¿sí? O sea, ahorita estamos viendo como la cuestión como general, ¿no? Cómo generar la gráfica así de forma rápida. Vamos a utilizar las mismas funciones. En este caso voy a volver a calcular el coseno de mi arreglo en X, y vamos a utilizar pt.plot. Fíjense lo que pasa con eso. Lo voy a hacer más grande. ¿Qué observan? ¿Algún voluntario que me quiera decir que observan esa figura? ¿Alguien de ustedes, bueno, están familiarizados con la gráfica del coseno de X? Ay, José Luis, no te escuchamos nada. Sí, con la gráfica de coseno de X, pues es la contraria del seno, ¿no? Ajá, pero o sea, si yo tengo un arreglo de datos de 0 a 1, y yo quisiera calcularle el coseno, ¿no? O a lo mejor un poco más específico, ¿no? Si yo estoy de 0 a pi medios, ¿cómo tendría que ser la gráfica del coseno? O sea, sí estás bien en lo que acabas de decir, pero a lo que voy es ¿cómo se ve? Ya, la pregunta específica es, ¿se vería como lo estás viendo ahí? ¿O cómo tendría que verse? La gráfica debería de ser par. Ajá. Pues se ve igual. Ok. ¿Qué más? Síganme dando ideas. No se contengan. Pues se ve como una primera aproximación de la gráfica del coseno, ¿no? Porque empieza en 1 y va bajando. Ajá. Es que va siguiendo como los datos que los vas poniendo y como no están ordenados, pues te va poniendo las líneas como por todos lados. Exactamente. Muy bien. Todos están en lo correcto, pero lo que yo quería puntualizar es justo lo que acaba de decir su compañero. Como son aleatorios y no están ordenados, fíjense lo que está haciendo Ay, perdón. Es que quería abrir una... Acá está. Como no están ordenados, disculpen mis intentos de dibujos, yo no soy el mejor dibujante, pero seguramente estos me van a salir porque son garabatos. Como no están ordenados, son datos dispersos, ¿sí? Básicamente lo que hace la función de pyplot.plot los va haciendo por orden, ¿no? ¿En qué orden? En el orden en el que están
justamente declarados en el arreglo. Entonces va a empezar primero con este, y si este está aquí, va acá, y luego 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 va acá, ¿no? Entonces pareciera que me está haciendo la curva, ¿sí? Pero en realidad no lo está haciendo, sino simplemente lo que está haciendo es unir los datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo cuando utilizamos arreglos con números pseudo-aleatorios, ¿sale? Entonces, para nosotros, pues obviamente necesitamos darle arreglos ordenados para que nos haga las gráficas que nosotros estemos buscando, ¿no? En este caso, si ahora definimos un arreglo que vaya de menos pi medios a pi medios con una separación de pi sobre 100, ¿sí? Y a eso le graficamos, bueno, le calculamos el coseno, ¿sí? Entonces, pues ya ahí sí ya tenemos la secuencia ordenada y entonces sí nos va a ir dibujando la gráfica, la gráfica del coseno, ¿no? ¿Sí? Ya va punto a punto. Esto lo resalto porque o sea, no necesariamente es como con números pseudo-aleatorios. Si ustedes no tienen, si están haciendo cálculos de cualquier índole y no tienen una secuencia o la secuencia requerida para que ustedes hagan una gráfica que se vea así, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ustedes por azares del destino a sus datos están calculando una estadística, ¿no? De alguna señal, de lo que sea, ¿no? Y si les da desordenado y ustedes quieren graficar algo, no sé, algún seno, algún coseno, alguna función en específico, con esta función les va a dar así como si fuera una gráfica de dispersión, ¿no? Nada más que en este caso está uniendo los puntos con líneas. Pasa, y lo menciono porque sí pasa, entonces hay que tener cuidado. Y hay que saber qué tipo de función ocupar para saber qué es lo que queremos graficar y cómo entregarle los datos. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar, pues es el ancho de la línea, ¿no? En este caso está 2. ¿Sí? Aquí la cambio en 5. Está en función del tamaño de píxel. ¿Sí? Por defecto está en 1, que es esa. De hecho, por defecto, si yo le quito esto, las gráficas se las va a dar como en un color azul y con un ancho de 1. ¿Sí? Pero también sepan que se puede modificar esto. ¿Vale? Creo que hasta aquí no hay pierde, al menos que tengan alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta, pero, o sea, no es sobre las gráficas. Lo que pasa es que estoy ocupando Spider, pero cuando estoy haciendo las gráficas, como que me las va encimando, o sea, me las va sacando diferentes, pero la que ya había graficado antes me la pone encima de lo que ya grafiqué. Ah, o sea, te refieres que si, por ejemplo, vuelves a hacer otra gráfica, no sé, pero ahora gráficas, es un ejemplo, ¿no? Ajá. Graficar el seno te las pone así, ¿no? Te las junta. Ah, exacto, sí. ¿Hay alguna forma como de que nada más correr cierta línea y no correr todo? O sea, ¿las quieres separadas? Ajá, o sea, que me las vaya sacando diferentes, o sea, que cada que yo grafique me las vaya poniendo diferentes y no me las encime. Ah, sí, sí hay manera. Y para eso tenemos que ver cómo llamar al objeto figura, porque lo que tienes que hacer básicamente es que en cada figura tú tienes que poner la gráfica. Porque si lo haces aquí, todo dentro de la misma figura, te lo va a encimar. ¿Sí? Ah, ok, ok. Te lo hace sí, hay que ponerlo en diferentes figuras. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sale? Ok. Muy bien, gracias por tu pregunta. Ok, entonces, vamos a ver cómo meter básicamente lo que son las leyendas, el título o el encabezado de la figura y los nombres de los ejes, ¿sí? En este caso son propiedades de la función plot, ¿sí? Entonces, en este caso, para poner la etiqueta en el eje X,
es con XLabel, ¿sí? Y como argumento recibe la cadena de caracteres que nosotros queremos que se vea en el gráfico. En el caso en el eje Y, en el eje vertical, pues entonces tiene que ser YLabel, ¿sí? Y pt.title para poner la gráfica, el título de la gráfica, ¿no? Que en este caso, pues, son los que ustedes ven en pantalla, ¿no? ¿Sí? Hasta aquí, creo que no tiene mayor ciencia, ¿no? Nada más hay que saber cuál es cuál y sin problema. Ahora vamos a suponer el ejemplo que nos dio el compañero. Vamos a suponer que tenemos 4 gráficas. En este caso, yo estoy declarando un arreglo que va de menos 2pi a 2pi con una separación de pi sobre el 100, ¿sí? Y estoy calculando el coseno de la función, o el coseno, perdón, del arreglo, pero en este caso, la primera gráfica hace el coseno de x, la segunda el coseno de 2x, la tercera el coseno de 3x, y la última el coseno de un medio de x, ¿sí? Entonces, y yo lo que quiero saber, pues, es cuál es cuál, ¿no? Entonces, a cada plot, yo le tengo que poner un argumento extra que se llama label, que es una etiqueta, que va a hacer una cadena de caracteres con lo que yo quiero que aparezca. Y al final, voy a agregar algo que se llama pt.legend, que básicamente lo que me va a hacer es agregar las acotaciones o las leyendas de cada una de mis gráficas, ¿sale? Ahora, fíjense. Por defecto, ustedes la ingresan acá, así, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo ingreso así? La caja del argumento me lo va a poner dentro ¿cómo se llama? Dentro de la figura, ¿sí? Si yo la quiero sacar y decir, oh, no, es que no la quiero aquí porque pues, si no me va a interferir con mi gráfica, tengo que utilizar un atributo de pt.legend que se llama vbox2anchor, ¿sí? Básicamente, yo le tengo que dar las coordenadas del punto creo que en este caso es el punto, la esquina superior izquierda perdón, esquina superior izquierda o esquina inferior derecha, no me acuerdo. De Empieza, donde lo se quiero. empieza de abajo a la izquierda y va hacia arriba a la derecha. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer, el vbox2anchor lo que va a hacer es que me va a quitar esta caja, la va a sacar y me la va a poner de acuerdo a las coordenadas que yo le di. Entonces, si yo hago esto, vean dónde me está poniendo la gráfica. Ya perdón, la caja de leyendas. En este caso ya me la está sacando y me la está situando en 1,1 de acuerdo a como Raúl nos comentó que hace la localización, ¿sí? En este caso, por ejemplo, podemos cambiar a punto 5, ¿sí? En este caso, pues, funciona lo mismo. Es primero el coordenada horizontal y el coordenada vertical. ¿Sí? Así es como lo teníamos, bueno, estaba un poquito más abajo de como lo teníamos inicialmente, porque el punto de referencia, pues, es el centro. Aquí en este... Solo si me permites agregar, o sea, como Sí. para que se den una idea, la figura, si ustedes lo están usando así como las coordenadas son de la figura, entonces su figura, o sea, todo el recuadro, va a ser Python, a menos de que ustedes le indiquen, ¿cómo se llama? Si son centímetros, pulgadas, milímetros, lo que sea, él lo va a tomar que mide 1 por 1. El 0,0 está abajo a la izquierda y el 1,1 está arriba a la derecha, ¿no? Pero eso es de toda la figura, no solamente de los ejes en donde está graficando, ¿no? O sea, los ejes es el recuadro en donde están las líneas. La figura es un poco más grande, ¿sale? Entonces, más como para que tengan esa idea. Por eso aquí el 0,0 y lo pone en una de las esquinas del cuadro de leyenda, ¿no? Más o menos así para que se ubiquen. Entonces, a partir de ahí ya muévanse en tercero y uno. Exacto. Sí, justo es como dice aquí el 0,0 y el 1,1 está acá, ¿no?
sea, por ejemplo, si aquí le dejamos el 0 en X y el 1 en Y. ¿Sí? Vean cómo se mueve. Muy bien. Ahora, hasta aquí hemos visto como cuestiones relacionadas con gráficas de líneas de 2 dimensiones. También podemos hacer gráficas de barras. ¿Sí? En este caso vamos a declarar otros dos arreglos, uno de números aleatorios de 10 elementos y el otro que sea de 0 a 10 números consecutivos. ¿Sí? Lo que quiero es que el Y sea como el referencia, el que esté en el horizontal y el X en el vertical. ¿Sí? Entonces, compete con la función pyplot.var, yo lo que puedo hacer es, evidentemente le doy en la gráfica en X y en Y, perdón, el arreglo en X y en Y, el ancho de que van a tener mis barras, y en este caso, si quiero que entre una barra y otra haya un como color que las separe, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, le quito esto, me las va a dar consecutivas, ¿sí? O sea, no se va a ver el espaciamiento. ¿Sí? En este caso, si yo le doy 2, me las va a hacer el doble. Entonces, justo como dice Raúl, a menos que tú especifiques o le digas a Python también las unidades en las que estés trabajando, si son centímetros, milímetros, etcétera, te los maneja en algo que se llaman DPIs, que es dot per inch o puntos por pulgada, ¿sale? Que esas son las medidas que toma para hacer el ancho de las líneas, en este caso el grueso de los de las barras, etcétera, ¿no? Y pues tan fácil como poner el arreglo en Y, el arreglo en X, o lo puedo poner al revés. ¿Sí? Nada más que en este caso me va a dar la distribución diferente. Yo puedo hacer gráficas de barras. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o comentario? ¿Vamos bien? Sí, bien. Perfecto. Ahora, yo imagínense que dentro de la... Es un caso, a lo mejor, yo quiero, no sé, de repente analizar o hacer gráficas de varios parámetros, ¿no? En una sola figura, ¿sí? Entonces, para eso voy a crear subgráficas, o en este caso son subplots. Y eso yo lo puedo mandar a llamar con pyplot.subplot, ¿sí? En este caso, perdón que utilice senos y cosenos, pero para mí son como las gráficas más ilustrativas y las más sencillas de hacer. Y es para ejemplificar cómo pueden ustedes hacer sus diferentes tipos de gráficas. Entonces vamos a hacer un arreglo de 25 elementos separados .5, ¿no? Y quiero que en la primera y en la segunda subgráfica aparezca el seno y el coseno de mi arreglo X, y en la tercera y en la cuarta el seno y el coseno de un medio de X. ¿Sí? Entonces en este caso pongo pt.subplot y entre paréntesis voy a poner las filas, las columnas, el número de filas, el número de columnas y la posición en la que yo quiero que se sitúe mi gráfica. ¿Sí? En este caso va a ser una gráfica de 2 filas, o más bien va a haber 4 elementos, van a haber 4 gráficas que van a estar distribuidas en 2 filas y 2 columnas. ¿Sí? Y en la primera me va a poner el seno de mi arreglo. En la segunda me va a poner el coseno de mi arreglo. En la tercera me va a poner el seno de un medio de mi arreglo y en la cuarta el coseno de un medio de mi arreglo. Si no mal recuerdo, en esta forma también pueden ir separadas por comas. ¿Sí? Pueden ir juntas o separadas por comas. Para esta función es indistinto. ¿Sí? Nada más que en este caso, pues tiene que ser consistente el elemento en el cual ustedes van a situar su gráfica con el número de filas y columnas que le están dando, ¿no? Por ejemplo,
si por alguna razón se les va la onda y dicen, yo la tengo así de 4 filas por una columna, ¿sí? Y de repente se les pasa y quieren poner el elemento 5, pues les voy a decir, no, porque esto está fuera. ¿Sí? O si de repente ya no les gustó esta proporción, tienen que ser consistentes en todas. Si lo cambian aquí y no lo cambian en los demás, esto se los va a mandar. Es como si esta gráfica ya lo hubieran hecho y aquí están creando una nueva figura, pero nada más con estos 3 elementos. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta de cómo tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que ser consistentes. ¿Sí? Y esto de los subplots se basa en algo que se llama grid spec, que es básicamente hacer una malla de gráficas. Aquí PT subplot ya te lo divide dependiendo del número de filas y columnas, pero ustedes pueden llamar también a la función grid spec para determinar cuántos de estas gráficas van a haber. ¿Sí? Digo, pero esta es la forma más intuitiva y más fácil considerando una gráfica de tipo estado base. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿No hay dudas de cómo ocupar este? Tengo una duda. ¿Perdón? Yo tengo una duda, no sé si me escucho bien. Ah, sí, ya, sí. Bueno, intenté hacer que fuera una fila y 4 columnas y poner así como una tras otra, pero sale feo. No sé qué hice malo, si es posible. Salen como apretadas. Una fila, 4 columnas. ¿Así? Ajá. ¿Así te refieres? Exacto. Pero pues se ven todas Sí. feas. Sí, aquí lo que pasa es que hay que ponerle también el ancho de separación entre cada uno em, de las subgráficas, porque a final de cuentas, si te das cuenta, sí está respetando el ancho, tiene un ancho determinado, creo que también es de 1.0, pero lo que realmente te está invadiendo es las etiquetas de tus ticks, ¿no? De estas rayitas. Entonces, para eso le tienes que dar un argumento perdón, tienes que mandar a llamar una función extra que es subplot to width. Ay, se me fue ahorita. Me parece que es así. No, a ver, espérame. Lo busco rápido, aquí lo tengo. Dame un segundo. Que no es con type layout, Sí. pero Type layout. ajá, se lo pones directamente a la figura. Ah, bueno, es que tú no estás haciendo figura. Ajá, sí. No, es que todavía no estoy haciendo. Ajá, plt.type layout, según yo. Así, ¿no? Layout, ajá. Ahí está, sí, tienes razón. Gracias. Eso te lo reajusta, te reajusta automáticamente todas las subgráficas. ¿Sí? Ay, gracias, no me acordaba. Sí, pónselo ahí con comentarios, ¿no? Les va a subir este notebook, ¿no? Sí, ya está arriba, pero se los voy a volver a subir. Sí. Ah. Todo esto se llama... Pues ajustarlos.
Para Type ajustar los layouts, espacios. para type los layouts, no sé cómo traducirlo. Sí, para ajustar los espacios entre gráficos. Eso solo nos da como espacios entre gráficas, pero para hacerlas más anchas, que no se vean tan así alargadas. Ah, ahí tienes que jugar con el grid spec. Lo que pasa es que aquí lo que sucede es que la figura te la está dividiendo en 4 partes iguales. ¿Sí? Entonces, aquí si tú quisieras modificar, tendrías que mandar a llamar. Aquí ya no tendrías que ocupar su plot como tal, sino tendrías que utilizar grid spec. Ahorita te digo cómo es. Ajá. Entonces es pt.gridspec. Y tienes que poner también el número de filas, el número de columnas. Pero aquí en este caso, es que también depende de cómo lo quisieras poner. Porque es que, por ejemplo, si son este tipo de gráficas, te conviene más al revés, ¿no? O sea, que fueran 4 filas, una columna. O si de plano las quieres, si tú dices, no, pues a fuerza las quiero así. Aunque no estoy seguro si realmente vaya a funcionar. Es hacer una malla con el grid spec me parece que son de 16 o de 32, de 32 elementos. ¿No puedes hacer de 16 por 16? Digo, perdón, de 4 por 4 para que tengas 16 elementos y entonces cada una de estas tiene que tomar como dos elementos. Eso se puede hacer. Es como si fuera un arreglo, como si agarraras, haces literal como un arreglo bidimensional. Pero en este caso, los elementos van a ser los objetos plot. Y entonces vas a decir, bueno, yo quiero que el elemento 0 y 1 la ocupe mi gráfica tal, ¿no? En este caso el CEN. Déjame ver si ahorita sale. Caray. Sí, claro. Es que esto no es de PyPlot, sí. Pero también se puede solamente darle plt.figure size, fix size, no. Pero eso es de toda la gráfica, ¿no? O sea, ajá, toda la figura la va a alargar. Grande. A ver. Sí, pero no resuelve el problema. ¿O sí? 20, ponle 12,4, 12,4.2. 4.2. Sí, más o menos el estándar para que quepa en la hoja carta. O sea, si la hace larga, o sea, igual el primer número es para lo ancho y el Ajá. segundo para lo largo. Largo. Ujú. O sea, entre 12,4.2 más o menos cabe en una hoja carta, sin tener que modificar. Sí, sí, así también podría ser. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, más fácil. No sé si con eso te resolvimos tu duda o te dejamos más confundido. Sí, sí, me salió. Es que pues, me puse aquí como a jugar a ver qué podía Está sacar y bien. sí me salió la duda Así se esa. descubren cosas. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, vamos a continuar. Podemos también hacer imágenes con arreglos bidimensionales. En este caso, es a través de interpolación de puntos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando ahorita arreglos de números aleatorios, en este caso un arreglo bidimensional de 50 por 50,
yo puedo utilizar pyplot.imShow, donde le doy como argumento de entrada la malla, el método de interpolación que yo quiero ocupar para hacer la imagen y la escala de colores, ¿sí? En este caso, ya no es, no recuerdo si le puedes dar la lista de colores, pero aquí ya tiene que ser una escala de colores, porque si no te lo va a dar como sólido, ¿no? Como un solo color, no se va a ver el contraste, que la idea es esto, ¿no? Hace la interpolación y en este caso ustedes pueden añadir una barra que les indique, dependiendo del color, el elemento al que se refiere, ¿no? Y les va a dar un objeto de este tipo, ¿no? El objeto se llama IMShow, este es el objeto color bar, y aquí les da su imagen, ¿no? En este caso, la que viene por determinado es el método de vecinos de nearest neighbor, ¿así? Y entonces les da esto, pero hay diferentes tipos de métodos de interpolación para que ustedes sus figuras las suavicen o no, dependiendo de qué tanto les resuelva el problema, ¿no? Yo, por ejemplo, ocupo mucho Lanxos, que es la que me suaviza más los detalles, pero el problema es que luego para cosas así, muy específicas, se ve muy borroso. Bueno, estos son como los principales, ¿no? Pero pues ahí ahorita a lo mejor vamos a ver unos tantos más, pero hay muchísimas más maneras de hacer gráficos, ¿sale? Y ahora vamos a ver la otra manera, que es hacer gráficos, pero ahora utilizando interfaces orientadas a objetos, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es ya definir el objeto figura y los objetos axes, ¿sí? Que son como en este caso, estos objetos contenidos dentro del objeto figura, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que vamos a utilizar las propiedades de los objetos axes para poder cambiar los elementos, insertar los gráficos, o más bien generar las gráficas que nosotros vayamos a hacer, etcétera, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿sí? La primera es que el objeto figure, que es como el lienzo, por decirlo así, puede albergar más de un objeto tipo axis, ¿sí? Y la segunda es que este objeto no debe de confundirse con los ejes, ¿sí? Una cosa es el objeto ax y otra cosa diferente son los ejes del gráfico, ¿sí? Entonces, la manera de llamarlo, la forma más sencilla es, en este caso, lleva dos identificadores, el nombre de la figura y en este caso el identificador del objeto ax. Si lleva más de uno, se introduce como una lista perdón, como una tupla de elementos. Y, bueno, en este caso pueden ocupar pyplot.subplots, ¿sí? Si nada más quieren que haya una sola gráfica, pues evidentemente nada más lo dejan indicado. Claro. Nada más de llevar un elemento. ¿Sí? Y automáticamente les va a hacer la figura. O, no, esto sí no se nos permite. Sí. En este caso, como lo tenía originalmente, estamos haciendo una gráfica de dos filas por una columna, y le estoy dando el tamaño de la figura, ¿no? El tamaño del lienzo, lo que había mencionado Raúl hace rato, ¿sí? Para poder distribuir cada una de las subgráficas dentro de la figura. En este caso es de 10 por 10, y estoy calculando senos y cosenos, ¿no? Y el resultado es este, ¿no? Fíjense que aquí la forma de cambiar, en este caso, el título, ya es diferente.
En el anterior, como nosotros lo teníamos, era pt.title, ¿cómo se llama? Y le poníamos aquí el nombre del título, ¿sí? Aquí, nosotros mandamos a llamar al elemento como si fuera, una propiedad del objeto ax, ¿sí? En este caso estamos utilizando una función para un objeto que ya está predeterminado, por decirlo así, y en este ya estamos cambiando directamente la propiedad del objeto ax, que es, en este caso es el gráfico. Que esa es la diferencia, o una de las diferencias de utilizar el método de graficación que estábamos ocupando hace un momento con ¿no? Entonces, en este caso, si yo quisiera ponerle etiquetas a los ejes, pues basta con poner ax1.set_xlabel, ¿sí? O setLabel para el eje vertical y como argumentos la cadena de caracteres, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo con una gráfica de dispersión. En este caso estoy utilizando un arreglo de 50 puntos y estoy poniendo ruido, ¿no? Que en este caso estoy ocupando ahora una función que me hace números aleatorios en una distribución uniforme, ¿sí? Con las dimensiones de este arreglo, ¿sí? Points. Fíjense que en este caso, aquí estoy añadiendo también otras cosas. Por ejemplo, lo que puedo hacer es puedo hacer que no se vea el eje vertical y estoy quitando cada una de estas líneas, ¿no? La línea izquierda, derecha y superior del gráfico, del marco, ¿sí? Para hacer invisible el eje vertical, tenemos que mandar a llamar a y-axis y la propiedad setVisible, ¿sí? Y hay que poner como argumento de entrada un valor booleano, ¿sí? Que en este caso, si no lo queremos que se vea, pues se pone false. Si queremos que se vea, pues se pone true, ¿no? Que por defecto está como true, ¿sí? Ahí está. Lo mismo, ¿sí? Nada más que en este caso son los spines, que son cada una de las líneas que conforman el marco del gráfico. Yo tengo que especificar como una cadena de caracteres cuál voy a quitar, si el superior, si el inferior, si el derecho o el izquierdo. Entonces, para cada uno de estos tengo que poner también si es visible cada uno de ellos. Si no quiero que sea visible, les pongo como un valor como argumento de entrada el booleano false, ¿sí? Y nos da gráficas de este estilo, ¿sí? No mostrar eje. Y no mostrar marco superior, derecho e izquierdo. Ahí está. ¿Vale? Y aquí hay una cosa más que voy a mencionar de esto, que es que ustedes pueden meter argumentos por defecto o de los elementos de sus gráficas, ¿sí? Con algo que se llama RC-Params, ¿sí? Esto antes de generar los gráficos, o cualquier objeto de tipo gráfico que vayan a hacer, se tiene que declarar, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo que es un poco más claro, ¿sí? Importo la librería, y aquí en este caso con RC, pyplot.rc, pongo el nombre del argumento como cadena de caracteres,
¿sí? En este caso estoy diciendo que son las etiquetas de los ticks de cada uno de los gráficos. Y aquí estoy poniendo ¿cómo se llama? El tamaño de la etiqueta, ¿no? Que tanto quiero que sea en términos de puntos, ¿no? Y aquí le estoy poniendo a 20, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, también lo que voy a hacer es cambiar las características de la fuente, ¿sí? Y aquí lo que hago es que las características de la fuente las voy a meter como un diccionario. En este caso, el nombre de la fuente, si es normal, si es itálica, si es, ya saben, ¿cómo se llama? Negritas, y el tamaño, ¿no? Y eso lo voy a pasar como argumento quarks, ¿no? Con el comando pyplot.rc, el nombre de la fuente, y pongo, ya saben, para el quarks es 2 asteriscos, y el nombre del diccionario que contiene mis argumentos. Sí, y aquí esto es una gráfica de dispersión de 2 arreglos aleatorios de 100 puntos, y nos da como resultado eso. Y entonces automáticamente ya nos cambia las características de los elementos de los argumentos, ¿no? Ya por defecto, ¿no? Ya no tiene los valores por defecto. Si yo en algún momento quisiera cambiar, después de generar esta gráfica, alguno de estos elementos y que eso se vuelva el nuevo predeterminado, utilizo pt.rcparams.update, que lo que va a hacer es como cambiar, actualizar el valor predeterminado al cual yo quiero cambiar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si funciona así. No funciona. Es que no, si no voy a tener que volverlo. Tengo que cambiar el diccionario. Vamos a hacer... No, ya sé por qué no funciona. Ok. De 0 a 10. Y nomás porque ya me enamoré de los senos y los cosenos. Pero tengo que poner una figura nueva. Ahí está. ¿Sale? Y este es el ejemplo que preguntaba el compañero. Fíjense lo que sucedió si yo quito esto y quiero hacer otra gráfica. Me las está encimando, ¿no? Entonces, si yo quiero diferentes gráficas, tengo que, separadas, por decirlo así, tengo que crearlas en diferentes lienzos o utilizar una malla de subgráficas. Entonces, si yo quiero almacenar una nueva gráfica, lo único que hago es poner el pyplot, ¿no? O PLT, que algunos o la mayoría le ponen ese alias, pero yo la verdad es que me acomodo más con PT. Punto. Figure, que es el objeto figura. Le voy a dar un identificador, que en este caso va a llamar fig. Y entre paréntesis puedo poner si quiero que tenga subplots o no. En este caso lo más estándar es poner el tamaño de la figura. Que en este caso quiero que sea de 10 por 10. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, cuando genero la nueva gráfica, cuando quiero graficar otra cosa, me lo va a generar en otra gráfica diferente a esta. ¿Sí? Es decir, si yo las quiero separadas, yo necesito crear un nuevo objeto figura o un nuevo lienzo para poder separarlas. Si no, todo me lo va a graficar en el mismo lienzo o en el mismo objeto figura. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas, preguntas o comentarios? ¿Vamos bien? Sí.
Perdón, estaba probando. Se me acaba de ocurrir. También puedo hacer gráficas polares. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo, no sé, quiero graficar, aquí en este caso, vamos a utilizar dos archivos, uno en el que contiene la velocidad del viento y en otra la dirección, para noviembre de 2018 en la estación meteorológica El Somoni, ¿sí? Yo puedo generar esto en una gráfica polar, o yo puedo graficar una gráfica polar, ¿sí? Para eso necesito dos argumentos, el radio y el ángulo. Como bien sabemos, para hacer gráficas polares necesito coordenadas polares, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, dependiendo, tengo que hacer la conversión, ¿no? En este caso, la dirección la estoy convirtiendo la dirección tiene que ser en radianes, en ángulos radianes, y pues el radio, en este caso, pues aquí ya tengo que es quiero que sea la longitud de la velocidad, y aquí un ancho, si es que, porque en este caso me lo va a presentar como barras, ¿sí? Entonces yo le voy a dar el ancho de la barra que yo quiero hacer, ¿sí? Y entonces aquí estoy definiendo, si se dan cuenta, ya no estoy definiendo el nombre del objeto AX, y le pongo pt. Es que aquí estoy definiendo otra vez. Sí, bueno, aquí sí estoy ocupando plt. plt.subplot, que en este caso quiero que nada más sea una gráfica, entonces le pongo 1, 1, 1, y le tipo el tipo de proyección que yo quiero ocupar, ¿sí? En este caso, pues ya no va a ser ortogonal, quiero que sea polar, ¿no? Y estos son parámetros para, por ejemplo, dónde quiero que esté en dónde quiero que comience en 0 grados, dónde quiero que Z sea 0 grados. En este caso yo le estoy poniendo que sea al norte, ¿sí? Y con yo le estoy poniendo hacia dónde quiero que gire, ¿sí? Es decir, hacia dónde quiero que sea el incremento, ¿sí? En este caso está en sentido de las manecillas del reloj, porque por defecto lo hace en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y aquí pongo un límite del radio, ¿no? Hasta dónde quiero que sean estas, ¿cómo se llama? Los indicadores, ¿sí? Estas características que son θ, el radio y el ancho lo especifico dentro de ax.bar, que es característica del objeto ax, en este caso de tipo polar, y le pongo este identificador, y entonces ya lo único que voy haciendo es graficando cada una de las barras. Aquí le pongo una malla que vaya de 0 a 360 con un espaciamiento de 30, ¿sí? Que cada 30 grados me ponga una división y que me la muestre, ¿sí? Y tarda un poquito porque son un poco de muchos datos. Ahí está. En este caso, aquí crecieron ¿cómo se llama? El tamaño de las letras por esto. Pero si se dan cuenta, te lo voy a cambiar eso. Bueno, pero si se dan cuenta, aquí está muy, muy pequeño porque las barras están muy pequeñas, pero vamos a hacerlo un poco más grande. A ver si sale. Esto específicamente fue un ejemplo que hice para hacer para ver dirección de viento de unas, ¿cómo se llama? De unas emisiones. Pero aquí el punto es que básicamente lo que tienen que hacer es transformar coordenadas polares. Entonces también se pueden hacer este tipo de gráficas y de una forma mucho más sencilla. Mira, sí, ahí ya me hizo las barras, pero ya están más grandes y ya no se ve nada. Básicamente, dependiendo si se dan cuenta, realmente no es complicado hacer gráficos, sino
Lo único que tienen que ir haciendo es especificando los argumentos de entrada dependiendo de qué es lo que quieran hacer. Ese es el chiste y pues muchas veces es estar moviéndole, ¿no? Porque hay algunas funciones de Python que sí no es tan intuitivo. Por ejemplo, hay una para hacer flechas dentro de un gráfico. Para hacer flechas y tienes que igual dar punto inicial, punto final, tamaño de flecha y etc. Pero sí tienes que ir jugando porque esa sí se maneja un poco distinto a cómo hace las líneas, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es otro tipo de gráficos que se pueden hacer. Y ya por último, pero no menos importante, podemos hacer animaciones, ¿sí? Para esto, aquí hay que cambiar y poner ¿cómo se llama este comando mágico? La función mágica, matplotlib, y poner que lo corra en el notebook, porque si no, no les va a correr la animación. Y aquí sí hay que mandar a llamar otra librería dentro de matplotlib que se llama animación, ¿sí? Entonces vamos a ver dos ejemplos sencillos y uno un poco más complicado. El ejemplo sencillo es hacer una animación a través de una secuencia de imágenes. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es generas tus imágenes con la función pyplot.imshow, lo guardas como en una lista, y esa lista la mandas a llamar a través de una función que se llama Artist Animation, que lo que va a hacer básicamente es construirte la secuencia de imágenes ya en un elemento que se mueve dependiendo de los argumentos que tú le des. Entonces creamos la figura, ¿sí? O el objeto figura. Y creamos la lista vacía donde vamos a guardar la información, ¿no? Y el número de imágenes. Y entonces lo que voy a hacer, ya saben, ahorita lo más práctico es hacerlo con senos y cosenos. Estoy utilizando un arreglo de 0 a 2pi, pero ahora muestreado más finamente. Cada elemento está a pi sobre 1000. Y voy a utilizar un ciclo para generar la secuencia, ¿sí? Y lo voy a variar en cada ciclo para que se mueva esta cosa. Y lo que voy a hacer igual es una malla. Tengo que hacer la malla para hacer mi imagen. Y aquí una malla de la suma del seno y el coseno, ¿sí? Creo la imagen, que es con la función imshow que ya habíamos visto. Nada más que aquí le tengo que añadir un parámetro. Animated recibe como valor de entrada un valor booleano, y en este caso tiene que ser verdadero. Y esa imagen la voy a insertar o la voy a meter dentro de la lista, ¿sí? Una vez que ya tengo generadas todas mis imágenes, entonces lo que hago es mandar a llamar a Artist Animation, donde pongo el objeto figura en el cual va a estar dentro la animación, la lista de imágenes, el intervalo en milisegundos entre una imagen y otra. Que recibe como valor booleano es para optimizar el tipo de cómo hace la animación, y en milisegundos cada cuando quiero que se repita, ¿sí? Y lo muestro, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona. Tardar un poquito. Vamos a acercarnos para ver si se ve cómo se mueve. Ahí está. ¿Sí se ve cómo se mueve o no? Sí. Perfecto.
¿sí? Entonces, se dan cuenta, se mueve hacia arriba. Entonces, eso es generado a partir de una secuencia de imágenes. Esta es una de las maneras que ustedes pueden hacer animaciones utilizando imágenes. Y la imagen la pueden guardar como .gif o como .mp4. Vamos a ver otros ejemplos. Estos ejemplos a continuación que les voy a mostrar, estos ya son sacados de la documentación de Matplotlib. En este primero es una animación de un problema que se llama el doble péndulo. Aquí ya se tiene que usar utilizas otro tipo de función que se llama Func Animation. Y aquí tienes que ir variando, ¿cómo se llama? Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más sencillo. Pero bueno, este ya es un movimiento más complicado porque ya es un problema más específico y tiene que ver con un movimiento aleatorio. Pero se basa en algo mucho más sencillo. Y en este caso, les voy a mostrar cómo animar una línea, ¿no? Aquí crean su objeto axis, su objeto figura. Crean su arreglo de 0 a 2pi. Y aquí van a crear una línea que es, con la función .plot. Eso va a estar guardado en el identificador llamado línea. Entonces, lo que se hace es generar una función, que en este caso aquí le ponen animate, donde lo que va a hacer es justamente ir construyendo, digamos que punto a punto, la función zen, ¿sí? Que en este caso está dado por este y entre 50, ¿sí? Como que va a ir actualizando la función. Y esta función es lo que va a recibir como dato de entrada la función Func Animation, que si se dan cuenta es como similar a la otra que habíamos ocupado, ¿sí? Se pone un intervalo en el cual va a ser entre un elemento y otro, si se optimiza la manera de cómo se escribe la animación, y todo esto. Y aquí una leyenda para cómo salvar la animación, les digo que pueden salvarlo como MP4 si es que tienen el códec instalado dentro de Conda, o como GIF, o como MPG, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, básicamente para hacer gráficos, las funciones ya están dadas, solamente tienen que saber qué argumentos de entrada darle para lo que ustedes requieren. Y me estoy quedando corto, muy corto, porque pueden hacer N cantidad de cosas. Vamos a entrar a la documentación para que vean. Pueden hacer ¿cómo se llama? Gráficas de barras de diferentes estilos. En este caso pueden graficar series de tiempo o, por ejemplo, datos frecuenciales. Gráficas donde ustedes muestren incertidumbres o errores. Polígonos. Aquí ¿cómo se llama? Áreas de confianza. Histogramas con gradientes, con marcadores. Pueden combinar, son por ejemplo, estos son gráficas de dispersión con histogramas, el tipo STEM para hacer gráficas discretas, líneas de tiempo, correlaciones cruzadas y autocorrelaciones, pueden hacer imágenes, mapas de contornos, códigos de barras, ¿no? Diferentes tipos de interpolación,
imágenes con diferentes tipos de capas, con contornos equiespaciados o con diferentes espaciamientos, gráficas que son triangulares, de gradiente triangular, diferentes tipos de cómo desplegar los subplots, proyecciones geográficas, el uso de grid spec para ustedes hacer diferentes configuraciones de subplot, de estadística, y así me puedo seguir, gráficas de barras, gráficas polares, gráficas con texto, en diferentes tipos ¿cómo se llama? De configuraciones, y así, ¿no? Y así se van a encontrar un montón de cosas, ¿sí? Pueden hacer, y creo que Raúl no me dejará mentir, pueden hacer diferentes cantidades de cosas, ¿no? Sí, sí, Entonces, Matplotlib te deja hacer todo. Ah, 3D. gráficas, Ah, no hemos visto. No vimos un ejemplo. gráficas tridimensionales, ¿sí? Pueden hacer gráficas tridimensionales también. Pueden hacer escalas, pueden hacer hill shading, diagramas de Hinton, splines, pues, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la situación pasa lo mismo que con NumPy, ¿no? Si ustedes ya quieren hacer algo en específico, pueden meterse en la documentación. En la documentación, ahorita me metí ejemplos, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar los códigos, los códigos fuente, por ejemplo, para estos tipos de ejemplo, y a lo mejor aplicarlos a sus códigos o darse una idea de cómo hacerlos, ¿cómo se llama? Este tipo de gráficas si a ustedes les sirven, ¿no? ¿No? Entonces, o pueden encontrar también tutoriales para hacer diferentes tipos de gráficas. Es un poco más limitado, pero aquí les explican muchísimas más cosas, ¿no? Relacionados con los objetos ocupados para hacer graficación de datos. Pero bueno, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Bueno, supongamos que tenemos un documento con diferentes datos y, bueno, tengo fechas. Entonces, si quiero poner, por ejemplo, en el eje X, o sea, que el eje X, las separaciones sean las fechas que vienen en esa columna. ¿Hay alguna forma de hacer eso? Sí, sí se puede. Hay que cambiar las etiquetas de los ticks. Y eso está en función. Deja acordarme cómo. Déjame buscar porque sí. Ahorita yo lo tengo aquí en la mano, si quieres, creo. ¿Lo tienes en la mano? Ah, Creo que va. sí, espera, dame Yo 2 tengo segundos. ejemplo también de eso, pero. ¿Dónde está? ¿Qué cambié? Ah, ya me acordé. Esto. Sí, pero sí se puede. Justo como lo acabas de plantear, sí se puede. No, esto no es.
¿Qué es dates? Ah, ajá. Mm. Aquí está. Déjame ver si existe esa función. ¿Ya lo encontraste? Porque según yo era con NumPy, ¿no? ¿Tú tienes un ejemplo? Me estaba recordando que tengo uno en alguno de los notebooks que tengo de OpsPy, Ujú. pero no recuerdo si era con NumPy o con datetime. Es que se puede con date. Se puede con dates, ¿verdad? No Ok. encontré el ejemplo. Este, déjame ver. A ver. Este es un ejemplo fallido, pero creo que va a servir para lo que. Documentos. Matplotlib.dates. Sí, Ajá, exacto. sí, ya lo encontré. ¿Sí ya lo encontraste? ¿Quieres mostrarlo? Espérame, déjame ver que sí esté bien hecho. Lo que pasa es que como es con datos de SAC, quiero ver qué jale. Es que yo tengo un. Mira. A ver si quieres muestro este y ahorita si quieres muestro el tuyo para reforzar la idea, pero. Sí. Ok. Perdón, es que la imagen sí está muy grande. No me acuerdo por qué la hice muy grande. Ahí está. ¿Sí ven la imagen? No, ¿Perdón? no, No, ¿verdad? Es que tengo que poner desktop. Ahí está. Ahí está. Ya ven la imagen, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno. Bueno, supongo que lo que te estás refiriendo aquí fue un ejemplo en donde yo calculé como 2 series de datos y las grafiqué junto con fechas, que en este caso es el eje horizontal. Y para eso tú ocupas algo que se llama... Están viendo un código, ¿verdad? Sí, sí se sí. ve. Justo como dice Raúl, utilizas una librería dentro de Matplotlib que se llama .dates, ¿sí? Y entonces lo que tienes que hacer es das como un rango de edad, de fechas. Aquí tienes que ponerle un formato, que en este caso es mes, día y año. Tienes que poner la fecha de entrada, la fecha de salida y el delta, es decir, el incremento que tiene que ver cada uno de tus rangos. Entonces, le das eso con la función dRange, lo que haces es que toma de argumentos de entrada como si fuera la función numpy.arrange. Das el punto de inicio, el punto final y el incremento, que es esto. Y esto ya lo puedes graficar junto con otro arreglo que sea de la misma longitud, utilizando, pero aquí ya utilizas una función diferente que se llama plot-date, ¿sí? Donde el eje, bueno, el primer argumento de entrada debe de ser tus fechas
y la segunda con qué lo quieres, contra qué lo quieres graficar, que en este caso son los datos que tú requieres, ¿sí? Pero sí, ya es con una específica, es con matplotlib.dates. No sé si Raúl tenga un ejemplo, ya creo a lo mejor está más sencillo que el que te estoy mostrando, pero sí se puede. No, es que el que tengo es con datos ya de un formato previo de fecha, que es lo que te da el encabezado de SAC. Ya, sí. Pero recuerdo que hay algo que es num to date. Puedes. Ya, sí, a ver, déjame compartir esto. Sí. Ok, es esta función justo dentro de matplotlib.dates y es esta que se llama num to date, ¿no? Entonces, X es un número real, una secuencia de números reales. Y lo que te va a regresar es un formato, un objeto en formato datetime, que es fecha y hora, ¿sale? Entonces, tú le das aquí los números o número de días, fracciones, parte que se representen horas, minutos, segundos, desde que comienza, ¿no? Con esta función, si tú la llamas, te transforma digamos, un rango de fechas, te hace una fecha inicial o una fecha final y te lo transforma en el formato datetime y eso ya lo puedes usar en tu eje X. ¿Esto qué es? El time zone. El por default al parecer es UTC, entonces está bien, ¿no? Hay varias maneras de transformar datos incluso como cadena de caracteres a fecha. Hay una librería que se llama Datetime, justamente, si no me equivoco. Sí. Que también viene ya por default. Y también esto te transforma fechas y horas, ¿no? Para que las puedas usar. No es tan complicado, pero tampoco es como tan trivial, ¿no? Si quieres, lo checamos, hacemos un ejemplo. Hago un ejemplo chiquillo para la próxima clase. Sí, para que puedas, digo, porque incluso si tú conoces la relación entre tus fechas y lo que estés graficando en el eje horizontal, también puedes cambiar el nombre del tick. Nada más que si tienes que darle una lista con las cadenas de caracteres, que en este caso son tus fechas. Ahora sí que eso es cambiarlo de forma manual. Y el rango de datos, en este caso el arreglo de datos o la lista de datos con la que estés graficando tu eje horizontal. O sea, así como dice Raúl, hay varias maneras, pero sí, es mejor creo que hagamos un ejemplo para que sea más... Sí, sí, o si buscan ustedes y encuentran un ejemplo, pues también se vale, ¿no? Pero sí, lo más sencillo creo que es usar una de estas dos, el Matplotlib Dates o el Datetime. Es una paquetería que ya viene Datetime, ¿no? Entonces eso ya te da incluso, te genera arreglo esta cosa. Nada, es que no recuerdo bien cómo usarlo, porque casi no pongo fechas yo en mis X. Entonces. Sí, no, yo tampoco. Sí, ¿no? ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios? Sí, sí quedó más o menos claro. Sí, gracias. ¿O te confundí? Yo les recomiendo que se pongan a jugar con los datos que ya tienen, por ejemplo, de la tarea que hicieron con Yavin, que ya tienen sus objetos, ¿no? Y ¿por qué no se ponen a jugar con ellos? A transformarlos a arreglos de NumPy, a graficarlos, a cambiarles el color, la forma de la línea, el ancho de la línea, ponerles nombres a sus X, ponerles malla, ponerles etiquetas. Pónganse a jugar con todo esto que vimos ahorita o ya directamente con
con los datos que vayan a usar de su proyecto, ¿no? Yo me gustaría que en enero, en la primera clase, regresando de enero, o sea, en enero solamente nos van a restar 3 clases. Las vamos a usar para ver ciertas paqueterías específicas. Vamos a ver un poco de PyGMT para hacer mapas. Vamos a ver... ¿Qué otro vamos a ver? OpsPy para datos de sismología. Y PyAOS, Y PyAOS la de datos atmosféricos. para datos de ciencias atmosféricas. Ok. Entonces, pero previo a esto, a mí me gustaría revisar o que al principio o al final de la clase dijeran, oye, mira, voy así con el proyecto, lo podemos revisar y que nos enseñen sus códigos y revisarlos y ir aclarando dudas porque son 3 clases y se tiene que entregar todo pues para la última clase, ¿no? Para que nosotros tengamos tiempo de revisarlos y dar sus calificaciones, ¿no? Entonces, yo sé que son vacaciones, pero pues les sugeriría que fueran trabajándolos, ¿no? Jugando un poco con esto, ver qué pueden hacer. Con todo esto que pueden obtener de gráficas, entonces ahora ya pueden decir, ok, a lo mejor en una misma gráfica pongo mis datos crudos, les hago una regresión lineal, o si ya los procesaron, los multiplicaron por 1000, les quitaron la media, le restaron el número que pensaron, pues también se puede graficar, ¿no? Entonces, yo les sugiero que sí se pongan a hacerlo en Sí, ya estos tienen días. Diles. Digo, para jugar con los datos, para graficar, ya tienen el Jupyter, que está en el Classroom, está la documentación, los códigos fuentes, y si no, pueden buscar en foros, como les habíamos dicho en la clase anterior, así como hay información para NumPy, hay información para Matplotlib y los mismos problemas que ustedes pueden llegar a tener, los han tenido miles de personas y les han dado respuesta. Entonces, y pueden encontrar a lo mejor problemáticas que son más ad hoc a lo que ustedes quieren y poder aplicarlo, ¿no? Digo, no es que copien y peguen el código, sino más bien se den una idea de cómo pueden resolver si tienen el problema, pero sí, justo la idea es esa, que jueguen. O sea, si no va a haber otra más que se pongan a practicar, a modificar. Mucho del código lo van a entender hasta que se pongan a Es que jugarle. lo escriba, ¿no? Sí. Sí. Sí, entonces vayan haciéndolo. Yo voy a ponerles un anuncio en el Slack, en el Classroom, de que quiero ver sus avances ahora regresando en enero, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí, o si ya tienen avances, la próxima clase los podemos revisar. La próxima clase vamos a ver un poco de interfaces gráficas que estoy pensando que, o sea, va a ser muy corta la clase, va a ser yo creo media hora, voy a subirles un video antes. Y después podemos revisar sus proyectos, ¿no? Entonces, vayan atacándolos, vayan sacando dudas y aquí mismo revisamos los códigos, incluso si quieren hacemos grupos para que se sientan más cómodos. Hacemos grupos de los equipos que haya o individuales y vamos revisando, ¿no? Entonces, y vayan trabajando en sus proyectos, vayan empezando a plantearlos, a ver qué quiero hacer. Y la próxima clase de 5 a 6 o de 5 hasta que el último se quiera ir, atacamos todas las dudas que tengan en sus proyectos, ¿sale? Sí, está bien, profe. Sí, gracias. Vale. Ok, más dudas con ¿perdón? No, está bien. Para más dudas con Matplotlib o algo que quieran hacer específicamente para buscarlo. Yo tengo una duda, pero es de la tarea que tenemos que entregar el viernes. Échala. A ver, échala. Sí, la duda es respecto al segundo ejercicio. La función que tenemos que crear debe recibir como argumentos un set de datos o, por ejemplo, porque yo la hice con base a la fórmula de la regresión lineal para
que con los valores de X y Y, pues ya sacaran los valores de M y B, pero no sé si esté bien o si tenga que recibir como tal. Mira, la función de lineal g.solve lo que te va a dar como resultado pues, es la solución del problema y igual a x, ¿no? Que es una ecuación lineal, ¿no? En este caso, si tu regresión, aunque tenga diferentes datos de entrada, da lo mismo para un problema de, ¿cómo se llama? De estos, no hay ningún problema. Ahí sí en ese sentido no debería de haber ningún inconveniente. Entonces, o sea, si te da la regresión, no importa cómo hayas puesto tú los argumentos de entrada, si da la regresión, ya con eso lo hiciste. Ah, ok, vale. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene más dudas, preguntas o comentarios? Yo tengo una. Sí. Bueno, vimos que se puede cambiar como tal el tipo de fuente, los tipos del tamaño de o sea, toda la parte de los ejes y lo que es la parte de texto que es esta de las gráficas. Pero ¿habrá forma de que se cambien como los colores? O sea, lo digo porque en mi Jupyter yo tengo que o sea, tiene como un background que es, en vez de blanco es negro, entonces, pues los colores negros de los ejes pues no se ven como mucho, entonces, nada más quería saber si hay forma de como que eso se cambie. ¿Te refieres a los colores de las líneas de la figura? O De sea, los valores de los ejes. Fíjate que nunca he hecho eso. ¿Tú has hecho eso, Raúl? Sí, sí se puede. Es también directamente cambiando las propiedades de matplotlib.mc. A ver. Según yo, sí se puede cambiar con axis X, X o Y axis. Mira, espérame, déjalo comparto. Set color. Aquí está, mira. Ajá. Tú te refieres a cambiarle esto, ¿no? ¿Eras Pablo? ¿Sí eres Pablo? Sí, bueno, tanto las líneas como los valores de Ok, mira, los ejes. las líneas se pueden cambiar con ax.x o y axis label los parámetros y el color directamente del eje con ¿sale? Con ya ves que lo hacías aparecer o aparecer con lo que enseñó Gerardo, ¿no? Con ax spines, tú le puedes dar un color también, ¿no? Le das un color. A la gráfica como tal, a lo que está dentro, también se puede darle color aquí. Espérame. Aquí, con la letra, ¿no? Le puedes cambiar que en vez de que sea una línea sólida, sean puntos, sean una línea punteada. Le puedes poner, ¿no?, los markers que ya vimos con Gerardo también. La puedes hacer más ancha, más delgada, cambiarle el color a la línea de tu plot. Y para cambiarle el color al eje, como tal, para ponerlo rojo, es con este comando de aquí, ¿no? Se los incluimos ahí en el notebook, ¿no, Gerardo? Te paso ahorita esto. ¿Esa era la duda, Pablo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Sí se puede cambiar. Puedes cambiar el nombre de los ejes, del texto, del texto de la etiqueta. Aquí es amarillo, ¿no? Por ejemplo, los números también los puedes cambiar. O sea, sí puedes cambiar de color todo. Por default viene negro contra blanco.
Pero sí los puedes cambiar a tu gusto. Entonces, esta parte se las incluimos ahí en el notebook. Y bueno, pues también esto ya lo vi. Esto sí se los viste, ¿no? Que puede ser más ancha, más delgada y sí, ok. Ya. ¿Más dudas? Que de hecho, tú estás usando Spider y las figuras te salen dentro de la consola. Pablo, Ah, no, yo estoy utilizando Jupyter como tal. ¿estás Pero utilizando con cuál? Jupyter, pero como tal, le cambié como tal el color a lo que es como la interfaz del Jupyter. Entonces, en Oh, vez de ya lo tener hiciste como, blanco, lo hice, se cambió como a negro. ya, ya. Sí. No sé si, bueno, no estoy seguro si se pueda cambiar directamente. También hacerlo como compatible con el sistema. No, eso sí, ahí sí no sé. Ah, ¿sabes qué nos faltó también? Y se los incluimos entonces también en el Jupyter, Gerardo, guardar las figuras. Ah, claro. Sí, también hay que ponérselos, ¿no? Es, O sea, la figura que ustedes creen la pueden guardar. se La pueden los, guardar de formato que quieran. Se los incluimos ahí ahorita también. ¿Más dudas? se los incluye en el notebook. Sí, se me pasó ese detalle. Me disculpo. Pero sí, pueden guardarlo en diferentes extensiones. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces si no hay más preguntas o dudas, pues ahí le paramos. Vayan jugando con esto y jueguen bastante, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con Matplotlib, como ya vieron. Entonces, piensen cómo les gustaría graficar los datos que tienen, de qué manera, y a partir de ahí, pues empiecen a jugar y si tienen dudas específicas, pues, o nos las pueden preguntar o las pueden buscar en foros, ¿no? Ahí está el Slack y pues sí, pregunten así como esto, ¿no? Entonces, esta parte de cambiarle los colores a los ejes se los incluimos ahí en el notebook y también cómo guardar las figuras, ¿sale? Ok, pues entonces, si ya todo bien, les encargo, escriban lo de sus proyectos para ver qué van a hacer. Váyanlos checando y nos vemos entonces la próxima clase. La próxima. Vale, gracias. Hasta luego. Todavía hay clase, ¿verdad? La próxima semana. Gracias, cuídense. Sí, Sí, todavía sí, clase hay. la próxima todavía hay. semana. Todavía clase la siguiente semana. Ok, sale, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, Nos bye. vemos, profe. Hasta luego. Bye, Gracias, gracias. cuídense. Hasta Sí, luego. gracias.